Irán abrió una crisis aún mayor en el estrecho de Hormuz al atacar barcos vinculados a la India después de permitir el paso, y eso puso a Nueva Delhi ante una elección difícil y poco común. Ya en las primeras horas de este lunes, 20 de abril de 2026, el caso dejó de ser solo otro episodio de la guerra regional y se convirtió en una prueba directa de fuerza, credibilidad y respuesta. Lo que ocurrió fue simple y grave. Embarcaciones indias intentaron cruzar la ruta después de recibir autorización, pero terminaron bajo fuego. Quienes están en el centro de esto son la Guardia Revolucionaria iraní, el gobierno iraní, la India y los Estados Unidos, que siguen endureciendo el bloqueo y aumentando la presión militar en la región. ¿Dónde sucede esto? En el corredor más explosivo del planeta, entre el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz. ¿Y por qué esto pesa tanto? Porque cuando Irán ataca incluso barcos de una nación que venía manteniendo un espacio de diálogo, le muestra al mundo que ya ni siquiera puede mantener una línea clara de mando. La reacción india muestra que la situación cruzó un límite. Reuters informó que la India convocó al embajador iraní en Nueva Delhi y expresó una profunda preocupación después del ataque contra 2 barcos con bandera india el sábado. La respuesta de la India comenzó en el ámbito diplomático, pero con un tono mucho más duro de lo habitual. Y aquí está el punto central de esta historia. Cuando un régimen autoriza el cruce y poco después sus propios militares o fuerzas vinculadas al aparato de seguridad abren fuego, el problema deja de ser solo una agresión externa y pasa a ser una desorganización interna. En la práctica, la imagen que se proyecta es la de un régimen que dice una cosa, hace otra y lleva incluso antiguos canales de tolerancia al colapso. Es precisamente por eso que la frase del título tiene sentido político. El ataque a los barcos indios no lleva solo a una protesta diplomática. Abre espacio para algo que hasta hace poco parecía improbable, una postura india mucho más asertiva en la defensa de la navegación, de la seguridad energética y de su presencia estratégica en el mar. Aún no hay confirmación abierta de una acción militar india de gran escala, y eso debe decirse con claridad, pero la interpretación que gana fuerza es que Nueva Delhi ya se vio forzada. Cuando la India llama de urgencia al emisario iraní, endurece el discurso y sigue de cerca una ruta vital. Bajo ataque, el mensaje es que el costo de seguir tolerando la improvisación iraní se volvió demasiado alto. Esa es la postura que nadie esperaba ver ganar fuerza tan pronto. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue aumentando la presión y eso cambia todo el peso de la crisis. Washington confirmó la incautación de un carguero iraní que, según los estadounidenses, intentaba romper el bloqueo. El alto el fuego volvió a entrar en zona de riesgo y Teherán ya avisó que no quiere participar en nuevas conversaciones mientras el bloqueo continúe. ¿Y por qué? Porque Irán intenta usar Hormuz como herramienta de presión, mientras que Estados Unidos trata esto como chantaje marítimo, que debe ser aplastado antes de que se normalice. Otro punto decisivo es que este episodio refuerza la sospecha de una división dentro del propio sistema iraní. Señala una guerra de versiones entre negociadores, el aparato militar y las voces duras del régimen, con señales de que una parte habla de relajar las restricciones en la ruta, mientras que otra actúa para cerrar todo a la fuerza. Esa contradicción pública entre autorizar el paso y luego atacar embarcaciones, sumada a la negativa iraní de confirmar su presencia en las nuevas negociaciones, alimenta precisamente esa percepción. Irán parece estar atrapado entre facciones, miedo interno y radicalización. Y un régimen que, estando dividido en este nivel de guerra, suele ser más peligroso porque reacciona sin coherencia. En el ámbito militar, el peso también aumenta. Reuters ya había informado sobre la presencia del portaaviones Abraham Lincoln en la zona y semanas después registró que el Gerald Ford operó en el teatro de guerra, mientras que el George H.W. Bush era considerado para sustituir al Ford después de problemas a bordo, con más medios navales, más logística y el alto el fuego cerca de su fin. Washington puede regresar con aún más fuerza que antes. Estados Unidos no está reduciendo la presión, está acumulando opciones. Y eso explica por qué el ataque a barcos indios es tan grave. Sucede justamente cuando el margen de error iraní es más pequeño que nunca. Al final, la respuesta a las preguntas centrales se vuelve evidente a lo largo de esta crisis. Lo que ocurrió fue un ataque iraní contra embarcaciones indias en plena ruta más sensible del planeta.
Quien politizó todo esto fue la propia Guardia Revolucionaria, al convertir un paso liberado en una trampa. ¿Cómo? Con órdenes confusas, bloqueo, intimidación y disparos contra barcos civiles. ¿Y por qué? Porque el régimen iraní intenta sobrevivir imponiendo miedo en el mar, mientras sufre presión externa y señales de desgaste interno. Pero esa jugada puede salirle el tiro por la culata. Al atacar barcos indios, Teherán no solo amplía la crisis con una gran nación asiática, ayuda a empujar a la India, Estados Unidos y otros actores hacia una respuesta más firme, más coordinada y mucho más peligrosa para el propio régimen.